Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. Es un privilegio cada vez que puedo estar con ustedes allá y ahora por este medio, ya que no hay otra. Permítame iniciar en esta mañana pidiendo sus oraciones también sobre la situación del país. El presidente ha anunciado otros 14 días de cuarentena y ya llevamos desde el 12 de marzo con cuarentenas entrecortadas y la economía totalmente destruida. Han empezado las tomas de campo y bueno, todo lo que ya saben ustedes que impulsan los gobiernos populistas, ¿no? Entonces, estamos orando mucho para que no repitamos lo que ha pasado en algunos países de América Latina. Esa es nuestra Argentina hoy en día, con mucha necesidad, con mucho quebranto económico. Y ahí estamos, la iglesia también, desde mi perspectiva, no cumpliendo el papel adecuado como líderes que deberíamos cumplir, ¿no? Entonces es una lucha. En esta mañana el devocional, bueno, me asusté un poco cuando Tito mencionó que había invitado a Steve Douglas. Digo, uy, si tengo que estar después de Steve Douglas, me hubieran puesto primero, por lo menos él iba a tapar las pavadas que yo iba a decir, pero bueno, no importa. Vamos adelante y espero que el Señor nos hable a través de su palabra. El jueves pasado tuvimos un webinar aquí en la Argentina con un catedrático de Harvard, el director de Sociedad Bíblica y un servidor. Y hablamos de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Y unos pasajes que yo había preparado no los usé al final, porque fue más conversacional. La cosa, me vinieron bien para usar en esta mañana para compartir de la palabra de Dios con ustedes. Así que espero que les ayude. Recuerdan ustedes que después de la caída de Saúl, Samuel empieza a buscar un hombre. Y es interesante que después de buscar y buscar, se encuentran con David, que no tenían pensado que David podía ser hombre. El papá de David le dice, una ya está el muchachito cuidando las ovejas. Yo puse a pensar qué habrá pasado en la vida de David mientras cuidaba las ovejas, pasaba tiempo en soledad durante las noches. La Biblia dice que tenía un corazón muy grande, muy especial para Dios, y pone un énfasis muy fuerte en el corazón. Y anteriormente, cuando están buscando al reemplazante de Saúl, dice que Dios estaba buscando un hombre con un corazón contrito y humillado que temblara ante él. Entonces, buscando algunos principios de liderazgo, me puse a pensar que la palabra de Dios sigue vigente. Dios lo que busca es, sobre todas las cosas, el corazón del hombre, el corazón del cristiano. ¿Dónde está ubicado nuestro corazón en relación a él? Y digo, David habrá tenido mucho tiempo estando solo allí cuidando las ovejas para pasar con Dios y poner en hondo, poner en sintonía su corazón con el corazón de Dios. Y vamos a ver algunos versículos que vienen después de esto. Es cuando David tiene que dejar o deja su reinado a Salomón, a su hijo Salomón. Y es interesante, pues Salomón ahí tiene un sueño. Algunas veces lo leemos como si él estuviera hablando en presente. Si buscan en Primera Reyes, capítulo 3, versículos 8 al 12, alguien que lo lea, por favor. Capítulo 3, los versículos, por favor. 8 al 12. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bien, es interesante, ¿no? Porque David le deja a Salomón un pueblo que a esta altura del partido serán más de 2 millones de personas. Y me imagino el susto de Salomón cuando tiene que gobernar un pueblo tan grande con todo lo que esto significa, la alimentación, atender a los enfermos, atender las pestes, las enfermedades, la lucha entre los políticos que también existían en esa época. Y digo, habrá sido un momento muy difícil para él y habrá sido un momento muy difícil también para David pensar en lo que vendría con su pueblo que él había estado formando con tanto amor, con tanto cariño y había dado lo mejor de su corazón. Y fíjese lo que le dice en sueños Salomón. Dice, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. 2,5 millones, quizás 3 millones de personas. No se escucha. Se cortó el Dios audio. contestó inmediatamente, perdón. Se había cortado el audio, Mario. Ahora te escuchamos. Ahora sí. Sí. No sé si hay algún aparato acá que está interfiriendo. Lo último que te escuchamos fueron que eran 2,5 millones de personas. Bueno, lo otro lo pueden adivinar. Le puedes pedir al Señor que le diga que lo vuelvo a repetir. Dice, Mario. y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Y acá decía que probablemente eran 2,5 millones o 3 de personas que estaban formando el pueblo del Señor. Y fíjense qué interesante, quizás lo que nosotros como referentes, los líderes de la cruzada estudiantil, referentes de la iglesia, referentes de nuestros discípulos, referentes de políticos en las ciudades donde tenemos influencia, a veces nuestra cabeza se va por ver qué cosas buenas tenemos para dar al pueblo. Y tenemos muchas cosas buenas. Por ejemplo, si uno analiza los materiales de Cruzada, yo creo que no hay casi materiales tan buenos como nosotros, aunque a mí un coordinador viejo de Cruzada me dijo, vos sos un detractor de los manuales de Cruzada. Digo, no, soy más que detractor, soy un defensor de la palabra de Dios. Digo, creo que a veces pensamos que tenemos todas las respuestas para la necesidad de la gente, nos inventamos un montón de manuales y nuestros coordinadores conocen los manuales pero no conocen la Biblia. No sé si me entienden, conocen bien los manuales, pero le preguntás que te haga una exégesis sobre un capítulo de la Biblia y no saben, ¿no? Le preguntás por el milenio y te preguntan, bueno, ¿cuál discoteca, por ejemplo? ¿No? Entonces, a veces pasa así. Pero acá lo que pide, y yo creo que esto es un pedido de un líder verdadero, de un líder de corazón, en circunstancias tan críticas, tan difíciles como estamos pasando en América Latina, es algo que nosotros deberíamos pedir. Uno de los profesores que tenemos en nuestra maestría aquí en Buenos Aires es el profesor del Gordon Conwell, y es un hispano que se ha criado en Estados Unidos.
Dice que nunca ha visto tanto desastre en cuanto a liderazgo en la Iglesia de América Latina. Y si uno se pone a analizar lo que está pasando en América Latina, a lo largo de América Latina, realmente están pasando cosas muy difíciles. No tenemos respuestas a muchas necesidades que está pasando el mundo de hoy. Y lo más triste es que los pocos pensadores que había se están yendo, están muriendo, y no tenemos una nueva generación de pensadores teológicos profundamente bíblicos que puedan traer respuestas a esta generación. Y acá tenemos uno que va a asumir como líder, que las tenía todas consigo porque era hijo de David, y le dice: dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice que este pedido que le hace Salomón en sueños al Señor, yo lo tomo para mí: Señor, dame un corazón entendido. Dice, ¿para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros nos movemos en nuestra sociedad entre lo bueno y lo malo. De acuerdo a lo que es nuestro corazón, los que son nuestros pensamientos, es como será de buena o de mala nuestra sociedad. Y dice en el capítulo, en el versículo 12, que te he dado un corazón sabio y entendido. Cuando nosotros analizamos las palabras del hebreo, que esto está escrito en hebreo, del pedido de Salomón, que se ve en una gran necesidad al asumir el reinado de su pueblo, lo que está pidiendo es que le dé un corazón que pueda escuchar a su pueblo, que pueda escuchar a su pueblo. A mí me da mucha risa cuando escucho a mi presidente, no porque le falto el respeto al presidente. Miente como el más mentiroso de todo. Lo que dijo ayer, hoy ya dice otra cosa y todo lo demás. Y el pueblo está pidiendo otras cosas. El pueblo está pidiendo, hay necesidades muy fuertes que tiene el pueblo, pero no escuchan. Los políticos no escuchan, muchos líderes cristianos no escuchan. Cuando yo veo, por ejemplo, yo estoy en un montón de chats de liderazgo, de misiones, de esto, de lo otro, de lo más allá, parece que estuviéramos también peleando y están todos los horarios cubiertos con un montón de conferencias. Digo, ¿qué pasaría si hiciéramos un solo horario donde alguien le hable al pueblo argentino de lo que dice la Biblia o alguna cosa que viene de parte de Dios? Entonces, él dice, dame un corazón que pueda entender y escuchar a tu pueblo, escuchar a tu pueblo. Déjeme decirle, en la formación del carácter cristiano, el escuchar es la característica más importante para un líder cristiano. Escuchar. Nosotros tenemos la respuesta siempre a la mano, pero escuchar, ¿qué es lo que el pueblo está queriendo decir? ¿Cuáles son las necesidades del pueblo? ¿Cuáles son las necesidades de mis coordinadores? Escuchar, escuchar. Dice que en el hebreo el corazón es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad. Y entendido significa en hebreo saber escuchar. Y lo que está pidiendo Salomón como rey y como gobernante, necesita desarrollar el arte de escuchar a sus ovejas. Entonces, el escuchar en hebreo significa desarrollar el arte de escuchar a las ovejas. Ahora, si ustedes miran el libro de Proverbios, es un libro de sabiduría en cápsula, es pura sabiduría, y todo en cápsulas, ¿no? Entonces, hay más de, creo que por acá lo tomé nota, de 613 preceptos que los fariseos y los entendidos habían escrito de la sabiduría humana, no tanto del corazón. Y 80 veces se menciona el corazón. Entonces, la palabra corazón en Proverbios se usa 80 veces.
La palabra saber, para saber escuchar a tu pueblo, está relacionada en el hebreo con navegar, saber navegar. Y vayan escuchando porque ahora voy a relacionar esto con quién está piloteando nuestro barco. El ejemplo tiene que ver con Argentina, creo que no tanto con Bolivia, pero aquí en Argentina y en muchos otros lugares, cuando los barcos llegan a los puertos, aquí vienen a Santa Fe, algunos que conocen Santa Fe, toda la provincia de Santa Fe, están los puertos donde vienen a cargar los barcos de ultramar los granos. Llegan barcos enormes y el río Paraná es un río majestuoso, ancho, pero es playo, no tiene mucha profundidad, entonces tiene canales. Los capitanes de los barcos extranjeros no saben navegar en estos canales, entonces están los prácticos. Cuando el barco llega a un lugar, a la desembocadura del río Paraná, y empieza a entrar en los canales del delta del Paraná, el práctico sube al barco, el capitán cede el mando del barco y el práctico se adueña del barco prácticamente. El capitán se pone bajo las órdenes del práctico. No importa que sea capitán, las leyes internacionales dicen que donde el práctico toma el barco, el práctico es el que manda, el que da las órdenes, no el capitán del barco. Él se pone, se sujeta a lo que dice el práctico. Y este práctico es el que dirige el barco por canales seguros hasta el puerto de destino, que en Argentina el caso es de llevarlo hasta los puertos donde cargan los granos, y lo vuelve a sacar hacia otro lugar, pero la enseñanza está en que lo lleva hasta el puerto destinado. Una de las preguntas que yo me hacía mientras estaba mirando esto es, ¿quién está guiando mi barco? ¿En qué momento de mi vida como líder reconozco, como reconoció Salomón, que no tenía la sabiduría para escuchar, para dirigir un pueblo que ya era tan grande, tan complejo, con tantos problemas, con tantas vicisitudes? Y la pregunta es, Mario, ¿ya cediste el timón al práctico o estás tratando de timonear entre los canales? Si estás tratando de timonear o de llevar tu barco en los canales, en cualquier momento te vas a quedar encallado. Porque los barcos que no van por los canales adecuados se encallan. Lo mismo pasa en ciertos puertos de Europa y en Asia, donde un transbordador un transportador lo lleva al barco hasta el lugar seguro donde tiene que anclar para cargar lo que tenga que cargar. Entonces, ¿quién está, la pregunta en esta mañana, quién está piloteando? ¿Quién está llevando tu barco hacia un puerto seguro? Después de tantos años de estar sirviendo al Señor, me he dado cuenta de que a pesar de todo, todavía no lo sé todo. Me falta aprender muchísimo. Soy apenas un aprendiz de la vida. A veces uno cree que la experiencia, los años, le han enseñado a pilotear bien el barco, pero llega un punto del río o del mar donde las aguas son poco profundas y el barco empieza a tener problemas para navegar. Ahí necesito el práctico. Acá está. Salomón había sido preparado para gobernar. No es que tomaba el gobierno del pueblo sin una preparación adecuada. David se había encargado de capacitar, de preparar a Salomón para gobernar a su pueblo. Y él se da cuenta aquí que lo que necesita es el práctico, que Dios tome el control y guía al pueblo y le enseña a él a escuchar a su pueblo. Y dice, para discernir entre el bien y el mal. Y vamos a armar una oración conforme a la traducción hebrea. Salomón lo que está pidiendo es un corazón que sepa escuchar, que esté atento a las necesidades de su pueblo, que pueda distinguir entre lo falso y lo verdadero del espíritu humano. Un corazón paciente con una mente aguda, con la capacidad de razonar adecuadamente para juzgar de manera adecuada a su pueblo. Lo repito. Dice que
está pidiendo un corazón que sepa escuchar, que esté atento a las necesidades de su pueblo, que pueda distinguir entre lo falso y lo verdadero del espíritu humano, un corazón paciente con una mente aguda, con la capacidad de razonar adecuadamente para juzgar adecuadamente a su pueblo y legislar de la manera adecuada. ¡Wow! Si tuviéramos un presidente con esta capacidad, si yo pudiera tener todas estas virtudes que he estado mencionando en esta mañana para juzgar ejecutivamente, para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber escuchar, para manejarme dictando las leyes de manera adecuada. David había sido elegido, si ustedes recuerdan, regreso un poquito hacia atrás, por su corazón. Y David deseaba con todo su alma conocer y amar a Dios. Este mismo David, antes de pasar la rienda de su autoridad real a su hijo Salomón, ¿qué le dijo? Vamos a 1 Crónicas 28:9. A ver qué es lo que dice. Si alguien lo tiene a mano, que lo lea. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es interesante que el énfasis en hebreo de este versículo está puesto no tanto en la obediencia externa, sino que el énfasis está puesto en la obediencia interna del corazón. Es decir, los líderes a veces ponemos mucho énfasis en la conducta externa. Decimos a la gente, condúcete de esta manera, qué sé yo, respeta a las personas, trátalos bien, trátalos de esta otra manera. Pero lo que le está diciendo David a Salomón es, búscalo con tu corazón, porque si lo buscas con el corazón y si Dios toma el gobierno de tu corazón, la conducta externa es fruto del corazón. Y esto es lo que yo tengo que entender, la conducta externa es fruto de un corazón totalmente entregado al Señor. Y eso es lo que está pidiendo para Salomón. Dice, para servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, y acá pone otra palabra que es muy importante, de los pensamientos. Todo intento de los pensamientos. ¿Qué es esto? Todo intento. Todos los motivos que hay detrás de nuestros pensamientos. Nosotros no actuamos simplemente por lo que pensamos. Actuamos por la motivación del corazón que está detrás de los pensamientos. Entonces, él lo que le dice es que el Señor te ayude a tener los pensamientos adecuados, los motivos detrás de los pensamientos. Dice, Dios lo entiende todo. Dios conoce tus motivaciones. Dios conoce tu corazón. Entonces, no te hagas tanto problema por meterte a juzgar. Y ahí es donde viene esto de que en el libro de Proverbios se encuentran 613 preceptos que habían escrito en volúmenes, en pergamino seguramente, o en piel de oveja y demás, de los fariseos y demás, que les enseñaban a la gente cómo guardar el sábado, qué cosas tenían que comer, qué no tenían que comer, cómo era la religión y todo lo demás. Y lo que David le está diciendo a Salomón es, no te preocupes tanto por eso. Ocúpate más de tu corazón. Preocúpate más de tu corazón. Ayer me mandaron de
del equipo de recursos humanos el manual de políticas. Yo dije, política financiera, dije, otro manual. Qué bueno para que lo revise y le dé la aprobación, ¿no? Ahí dice, bueno, cómo entregar a la oficina. Está bueno, hay que hacerlo, entregar en tal fecha, cómo hacer los recibos, todo esto, todo lo demás. Entonces me puse a pensar, ¿qué tal si fuéramos gobernados o si nuestros manuales fueran escritos con el corazón o salgan del corazón más que de las políticas que nos invertamos los hombres? Yo sé que son necesarias las políticas, no soy antimanual, nada, soy recontra antimanual, pero de todas maneras, ¿qué pasaría si fuéramos más espontáneos en escuchar la voz de Dios y permitir que la palabra de Dios penetre y se meta en lo más profundo de nuestro corazón? Yo creo que hay una tremenda necesidad. Cuando yo veo en algunos jóvenes hoy en día, no conocen la palabra de Dios y decimos a veces muchas barbaridades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, he escuchado algo que yo antes lo decía: sueñe en grandes sueños para Dios. Y estudiando la Biblia me he dado cuenta de una cosa: ¿qué sueños puedo soñar yo para Dios si Dios es el dueño del mundo y ya diseñó los sueños para mí? Si es el arquitecto, si es el único que sabe qué es lo que yo voy a hacer en la vida, lo que tengo que pedir es: Señor, dame tu sueño. ¿Y el sueño de Dios cuál es? Que nadie se pierda, sino que ¿qué? Que todos vengan al arrepentimiento. Entonces yo no necesito soñar nada para Dios. A lo mejor puedo, con el sueño de Dios en mi mente, en mi corazón, sobre todas las cosas, puedo elaborar, o Dios puede elaborar a través de mí, un plan para realizar las cosas que Él desea realizar para alcanzar a la gente para Jesucristo. Cuanto más tengamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón o gobernando nuestro corazón, menos vamos a necesitar el régimen de la ley para gobernar nuestra conducta. Me gusta esto. Menos vamos a necesitar el régimen de la ley para gobernar nuestra conducta. La palabra corazón, como dije hoy, se repite alrededor de 40 veces, de 80 veces, perdón, en Proverbios, y es porque es una de las claves. Lo que está queriendo decir Mal Querido Mario, no audio, se escucha, está muteado, querido Mario. audio. Mario. Está Mario, con tu audio está cerrado. Escucha a este pueblo, Mario. Papá, si usted lo silenció, le tiene que dar permiso para que él se vuelva a desmutear. Hágame con anfitrión, yo le ayudo. Tito tiene que mutear a otros, no a Mario. Tito Andrés, decirle a quién mutear. ¿Ya? Llama a Leticia. Hágame con anfitrión, papá, yo le ayudo. ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Gracias. Perdón, yo estaba orando y digo: Señor, dame corazón entendido para entender a estos muchachos de Bolivia, que no puedo entenderlo. Vamos a seguir adelante. Conectemos las tres cosas. David pide a Salomón que sirva a Dios con corazón perfecto, con ánimo voluntario, y luego en sueños Salomón le pide a Dios corazón entendido. Y luego escribe Proverbios. Salomón escribió el libro de Proverbios. Y le dice, en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Guarda qué? Corazón, porque de él Tu mana la vida. corazón, porque de él mana la vida. Y esto me ha llamado la atención. ¿Cuántas veces en mi vida como director de cruzada me he ocupado más de las cosas externas
que del interior de mi corazón. No recuerdo las veces, pero muchísimas veces he estado más en lo exterior que en lo interior, en cubrir apariencias que en cubrir mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jesús nos convoca a un proceso de regrabar nuestro corazón. El Espíritu Santo se propone hacer en todos los corazones lo que permitan. Es aprender a gobernar la actividad de la mente o del corazón. ¿Cuáles son? Carácter. Carácter son nuestros pensamientos, sentimientos y afectos que vienen del corazón. Combinados estos tres, forman nuestro carácter. Entonces es absolutamente esencial para el desarrollo de un carácter cristiano el aprender a gobernar nuestros pensamientos y sentimientos. Somos, de alguna manera, lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y si nuestro corazón está gobernado por el Señor, y si el corazón está a tono o está integrado con el corazón del Señor, nos vamos a parecer. Carácter es parecernos a Jesucristo. Nos pareceremos más a Jesucristo. Cuando yo leo Gálatas 5, 22 y 23, que dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y habrá 8 gracias del Espíritu Santo. Me pregunto muchas veces si mi carácter está a tono con el carácter de Dios, con lo que Dios quiere, con el carácter de Jesucristo. Y pongo una lista, Mario, Jesucristo. Entonces pongo Mario 1, Jesucristo 10. Por ejemplo, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad. ¿Cómo estoy? Hago como un análisis de mi propia vida, dónde está mi corazón. Y me doy cuenta cuánto me falta todavía trabajar o permitir que Dios trabaje el corazón. Y me hago la pregunta, ¿quién está timoneando tu corazón, Mario, en este día? ¿Quién es el timonel? ¿Quién es el que te está llevando por los canales de la vida para llevarte a buen puerto? ¿Sos vos? ¿Es tu capacidad personal de haber aprendido durante tantos años tantas cosas en la cruzada? ¿O es el corazón de Dios integrado a tu corazón quien te está manejando? Qué distinto sería el mundo si nosotros los cristianos estuviéramos pensando seriamente en esto del corazón. Nuestro carácter es absolutamente esencial para aprender a gobernar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso vuelvo a insistir, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. John McDowell dice que el asunto de la pornografía, los niños alrededor de los 10 años ya empiezan a mirar pornografía. Y eso es lo que está entrando en nuestra vida. Y luego hay muchos estudios que dicen que actuamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón que se traspasa a nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué la pornografía está gobernando nuestra sociedad? Porque estamos, cuando hablo de la sociedad estoy hablando también de la iglesia evangélica, estamos permitiendo que entre en nuestro corazón y en nuestros pensamientos cosas que nos van a hacer actuar de manera totalmente inadecuada. Allí en 2 Corintios 10:5, Pablo nos dice que hemos de llevar cautivo todo nuestro pensamiento ¿a qué? A la obediencia en Cristo Jesús.
Y lo habla Pablo, un pensador bíblico profundo, quizás el más grande pensador que ha dado la historia cristiana. Dice, lleven cautivos sus pensamientos a Cristo. Cuando somos cautivos de los pensamientos de Cristo, somos cautivos de Cristo, Él comienza a gobernar nuestra mente. Y dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es la persona. Pero dice, tal cuál es su pensamiento, y otra vez menciona el corazón. El corazón como el asiento de la voluntad, como el asiento de nuestros sentimientos, como el asiento de nuestros pensamientos. Vuelve la Biblia a ir a lo más profundo que es el corazón del hombre. Entonces, hermanos, yo les animo a pensar mucho en esto del corazón. Somos egoístas por naturaleza y la ley que nos gobierna es el egoísmo. Y no podemos gobernar nuestros corazones hasta que obtengamos uno nuevo. Y cuando obtenemos un corazón limpio, nuevo, todavía tenemos dentro nuestro viejas tendencias que quieren volver, con las que tenemos que batallar y superar diariamente. La pregunta es, ¿podemos obtener la victoria en la lucha con el viejo hombre? Sí, dice la Biblia que sí. ¿Cuál es la combinación que nos da la victoria? La gracia de Dios con el mayor esfuerzo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas para tener una vida disciplinada, para manejar nuestro interior, para aprender a conocernos como personas, saber cuáles son nuestras áreas débiles, nuestras áreas fuertes y permitir que el corazón tome control de ella. ¿Por qué es nuestro deber guardar o controlar los pensamientos y la imaginación? Debemos guardar el corazón porque el corazón es la fuente de donde proceden nuestros pensamientos, palabras y acciones. Proverbios 4:23 nos está diciendo que el corazón es el manantial o la fuente de donde proceden nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que hacemos en la vida. Pensamientos más palabras, más acciones, más hábitos, igual a carácter. Repito, pensamientos más palabras, más acciones, más hábitos, igual a carácter. Toda nuestra conducta procede del corazón. Como dicen las Escrituras en Mateo 12:34. ¿De la abundancia de qué? ¿Del corazón qué? Habla la boca. La boca. Somos lo que es nuestro corazón. Tengo problemas con la vista porque a veces no tengo los lentes adecuados. Me he cambiado como 20 veces los lentes y no los pego. Gasté más plata en el lente que de arreglarme los ojos. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué es lo que nos lleva a producir actos impuros en nuestra vida? Los pensamientos impuros nos llevan a actos impuros. La pureza del corazón nos lleva a la pureza de la vida. Los pensamientos sensuales y lujuriosos nos llevan a acciones indignas. Los pensamientos impuros y lujuriosos nos llevan ¿a qué? A acciones indignas en la vida. No actuamos a veces de manera equivocada, de manera errónea, o de la manera que se espera de nosotros, porque sí, es porque estos pensamientos los hemos estado anidando en el corazón y de la abundancia del corazón que sale. ¿Qué sale de la abundancia del corazón? Las palabras. Sale lo que somos. Somos lo que somos en el corazón. Y yo creo que una de las cosas que más necesitamos hoy en día como obreros cristianos
para tener el carácter parecido a Cristo es menos bla bla y más Biblia. Menos bla bla y más corazón dispuesto al Señor. ¿Cómo cultivamos nuestro corazón? Lo cultivamos a través de una relación honesta, sincera, pura con el Señor, con nuestro corazón y decirle, haz esto, haz lo otro. El otro día hablaba con Layo y estábamos hablando de lo que será el PDL avanzado, que los nuevos directores van a tomar. Y decía Layo, traten, y es mejor tratemos, dice, quizás algunos de ustedes van a ser mentores allí, de ir más al corazón que a lo exterior. Porque yo he notado que muchas veces tenemos mucho de lo exterior, mucho de cómo hacer las cosas y poco de lo interior, de lo que sale del corazón. Procuremos tener obreros que realmente tengan un corazón puro, limpio, cuyo carácter se parezca al carácter de Jesucristo. ¿Cómo actuaría Jesucristo en tal situación? Por ejemplo, en este momento estamos con el tema de las finanzas. Quizás muchos de nuestros obreros están pasando necesidades muy fuertes con las finanzas y otros no. Y se nos habla de la solidaridad. La otra vez hubo un taller que dio, creo que Luchi, y habló de la solidaridad. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que me va a llevar a mí, como director de la cruzada, a dar una ofrenda a otra persona? ¿El hecho de que me digan que lo haga o un impulso que sale profundo del corazón de dar a otros? Y me puse a pensar en un libro que se llama En sus pasos, quizás alguno de ustedes lo leyó, es un libro viejo, que trata de un hombre que entra, un borracho, mendigo que entra a una iglesia la primera vez y todo el mundo lo critica y lo quieren sacar, lo echan. Una iglesia tradicional. Entonces después un hermano empieza a decir a la gente, bueno, ¿cómo actuaría Jesucristo en este momento, en este lugar, con este borracho? Y así la iglesia empieza a cambiar su manera de pensar. Empiezan a pensar todo en cómo lo haría Jesucristo. Entonces, si nosotros hiciéramos malas cosas, ¿cómo lo haría Jesucristo? Ante la necesidad, por ejemplo, en esta pandemia, el rol de la iglesia sería totalmente diferente. Me encanta, por ejemplo, de que la iglesia, estoy hablando de la Argentina, no estoy juzgando a la iglesia ni en Bolivia ni en América Latina. Por ejemplo, acá cuando fue el tema del aborto, miles salieron a la calle. Y yo soy pro vida, no soy pro aborto. Y digo, y ahora que hay corrupción, que nos están robando la propiedad privada, que nos están haciendo otro, la iglesia calla la boca. ¿Cómo estamos actuando la palabra de Dios? ¿No? La corrupción, todo eso, ¿qué es? ¿No es pecado también? Entonces necesitamos un nuevo tipo de liderazgo. Yo estoy escribiendo un libro que le voy a llamar Hacia un nuevo liderazgo, donde estoy hablando de algunas de estas cosas. Necesitamos un liderazgo que fluya más del corazón que de los libros, de las costumbres, de cómo lo hace este, lo otro, del éxito y todo lo demás. Para muchos en la Argentina, ser un buen líder es tener un buen carro, es tener buena ropa, buena posición. Es más, los pastores ya se visten como los artistas de la televisión y todo lo demás. Los muchachos que dirigen el canto hacen lo mismo. El otro día me invitaron de una iglesia muy grande, no voy a decir la ciudad porque por ahí podrían enterarse, y le pregunté, bueno, ¿cómo sería el programa? Dice, bueno, usted es el orador central, es la estrella. Ya no me gustó porque la única estrella es Dios. Entonces me dice, va a ver, usted sabe que ahora la cultura es diferente, los muchachos no les gusta pasar mucho tiempo escuchando la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, vamos al grano. ¿Qué esperan de mí? Bueno, que nos hable de la palabra de Dios, de las misiones, y Dios, esto y el otro. Le digo, y me dice el muchacho, dice, pero mire que la gente hoy en día no pasa más de 15 minutos frente a la computadora. Entonces yo le escuché, como lo conozco, digo, vos estás esperando entonces que yo hable 15 minutos.
Sí, exactamente eso, ni uno más ni uno menos. ¿Y cómo vos creés que yo voy a hacer lo que me pediste recién, que les enseñe la Biblia en 15 minutos? Dame un curso de cómo enseño la Biblia en 15 minutos, porque nunca aprendí cómo enseñar la Biblia en 15 minutos. Entonces yo digo, con un tipo de liderazgo que no enseña la Biblia, más que a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? La cultura es parte del entorno que tenemos, pero nosotros no actuamos de acuerdo a la cultura, actuamos contra cultura. Es decir, tratamos de usar la cultura para nuestro beneficio, la entendemos y todo lo demás, pero a raíz de esto de la cultura, por ejemplo, los domingos, los mensajes ya no tienen más que 15 minutos. Y estamos diciendo, los líderes, los referentes, hay un chat de referentes que dice, estamos perdiendo la palabra de Dios, estamos ya los mensajes no tienen profundidad. Entonces yo dije, bueno, con 15 minutos de predicación, ¿qué va a aprender la iglesia? Bueno, me estoy yendo por otro lado. Algo más sobre los pensamientos y con esto voy a terminar. Los pensamientos violentos nos llevan a acciones violentas. Siempre está relacionado el pensamiento con las acciones. Los pensamientos que vienen del corazón son pensamientos puros y nos llevan a acciones puras. Los pensamientos humanos son impuros y nos llevan a pensamientos impuros. Entonces, los pensamientos violentos nos llevan a acciones violentas. Los pensamientos de paz nos llevan a actuar en paz. Y tengo acá un montón de versículos acerca de eso. Pero quiero terminar con esto, porque creo que ya estamos en tiempo. Es que reflexionemos en esta mañana, que tomes 5 o 10 minutos para pensar quién está gobernando tu corazón. Si hay alguna necesidad, como la necesidad que tuvo Salomón, de decirle, Señor, dame un corazón entendido para juzgar entre lo bueno y lo malo. Nos movemos en un mundo, estamos en una línea que va, de este lado está lo malo, de este lado está lo bueno. ¿Cómo puedo discernir lo bueno y cómo puedo discernir lo malo? Todos nosotros somos líderes, tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo para poder realizar nuestras acciones. ¿Quién está piloteando en los momentos de dificultad? ¿Quién es el práctico que está guiando mi corazón? ¿Sos vos, Señor? ¿Soy yo porque creo que sé mucho? A esta edad me doy cuenta de que no sé nada. Ya pronto voy a dejar la dirección nacional, así aprendo algo, me voy a dedicar a otra cosa, más a la enseñanza que a otra cosa, pero me he dado cuenta de que no sé mucho, que cada vez que estoy con el Señor, cada vez que más aprendo de Dios, más aprendo que sé poco acerca de Dios, que necesito aprender más de Dios, pasar más tiempo con Él, permitir que Él gobierne mi corazón, no que la cultura, no que las políticas, no que las leyes, sino que Dios esté gobernando el corazón y las acciones vengan de lo más profundo del corazón. Obviamente que Dios quiere que respetemos los gobernantes, obviamente que Dios quiere esto, quiere que respetemos las políticas de la organización y todo lo demás. Me gustaría estar ahora tengo el presidente de la Cruzada, que es un amigo, el presidente mundial de la Cruzada. Hemos estado con Tito en la casa de él y bueno, hay otras cosas que no se pueden contar que hemos hecho ahí, pero tengo ganas de decirle, ponerle más énfasis al corazón que a otras cosas en la cruzada, porque lo que la cruzada necesita es más corazón que otra cosa, y el mundo lo que necesita es un tipo de liderazgo que escuche a su gente. Dice que el buen pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. El buen pastor conoce el corazón de Dios, está en el proceso de aprender el corazón de Dios y Dios conoce nuestro corazón. Entonces seremos usados por Dios en la medida que nuestro corazón esté enraizado en el Señor, esté enraizado en la palabra de Dios. Yo les animo, estudien, pasen tiempo reflexionando en la palabra de Dios.
Lean menos libros si quieren, si no tienen tiempo, y lean más la palabra de Dios. Escuchen a Dios, Él nos habla a través de su palabra. Nosotros diseñamos una maestría en divinidad acá en Buenos Aires, un grupo de líderes. Bueno, Dios nos ha bendecido mucho. Empezamos con una donación de $400,000. Luego alquilamos un piso, tenemos los alumnos. La semana pasada nos regalaron una casa para alojar a los alumnos que vienen de afuera y todo lo demás. En esta maestría estamos tratando de que los alumnos conozcan a Dios, conozcan la palabra, por eso enseñamos las lenguas de la Biblia, hebreo, griego. Yo enseño liderazgo pastoral, pero todos los que vienen, traer a un profesor de afuera nos sale $6,000. Gracias a la pandemia, ahora nos sale la mitad. Pero estamos tratando de formar una generación de gente que conozca la palabra de Dios, no que sean pura cabeza, que conozcan la palabra de Dios y desarrollen el carácter. Por eso cada alumno tiene un mentor, un líder, un profesor que es un mentor. Por eso también hemos diseñado esto de tal manera que para poder ingresar tenga una licenciatura universitaria, porque queremos formar pensadores. Entonces, estamos trabajando duro en esto, en formar una generación de pensadores profundamente bíblicos y con un carácter profundamente enraizado en la palabra de Dios, que puedan hacer una exégesis bíblica cuando dan un mensaje, que conozcan lo que dice la palabra de Dios. A veces le hacemos decir a la palabra de Dios cosas que no dicen. Y los obreros cristianos les decimos cosas que no dicen la palabra de Dios. Y le inventamos a Dios cosas que no dice porque no conocemos la Biblia. Entonces necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios y permitir que ella eche raíces en nuestro corazón. Porque tal es nuestro corazón, tales serán nuestras acciones en la vida. Me gustaría orar para terminar este tiempo y animarlos en este sentido. Qué bueno que estamos en una organización que tiene tanto recurso, tanto recurso. Eso es buenísimo. Los manuales que tenemos son buenísimos, pero son herramientas, son recursos que Dios nos da para usarlos adecuadamente. Los recursos que Dios nos da, si no los usamos, las herramientas no las usamos adecuadamente, podemos cometer grandes errores. Me pasaron dos cosas en la vida que me enseñaron de las herramientas. La primera es que una vez, y creo que estaba Tito conmigo, yo traje un taladro chiquito amarillo, pero buenísimo para perforar. Usan allá el taladro, ¿saben lo que es el taladro? Es para hacer agujeros. Entonces, porque a veces en otros países tienen otro nombre. Entonces un día me fui a dormir la siesta y le dije a Hernando, él era chico, en el departamento donde vivíamos, anda a jugar con el taladro. Entonces, las paredes de los departamentos tienen ladrillos huecos por lo general, no son ladrillos enteros. Entonces yo estaba durmiendo y cada tanto escuchaba y dale con el taladro. Cuando me levanto de la siesta, me voy al balcón donde él estaba jugando y ¿qué encuentro? Toda la pared prácticamente, había hecho fácil 50 agujeros en los ladrillos. Como eran ladrillos huecos, era más fácil de perforar. El tipo, vete a perforar la pared. Dice, ¿te gusta, papá? Y yo casi lo mato cuando dijo, ¿te gusta, papá? Esa fue una primera enseñanza de usar una herramienta inadecuadamente. La segunda fue cuando Gabriel era chiquito y le dije, bueno, acá tenés el martillo es para poner clavos. Y claro, yo en el patio de mi casa, que está al costado, lo que tengo es cerámica. Y si vos le das con un clavo y con un martillo pesado a la cerámica, seguro que vas a tener una flor de rajadura por varios lados. Entonces, también un rato jugando ahí, cuando salgo, te divertiste, y yo dije, ay Señor, estaban rajadas en muchas partes la cerámica. Lo que pasa es que el bruto no le enseñó que podía haber usado el clavo en una madera y no iba a rajar la cerámica, sino que iba a perforar la madera. El bruto fui yo que no le enseñé a usarlo adecuadamente. Así hacemos nosotros a veces con nuestros discípulos, con nuestra gente. Le damos los recursos, le damos las mejores herramientas que tenemos, pero no les enseñamos a cómo usar adecuadamente las herramientas.
Entonces nuestros discípulos son repetidores de herramientas, usa de herramienta inadecuadamente. Qué bueno sería que integremos esas herramientas a la palabra de Dios y las usemos adecuadamente. Amén. Me gustaría orar por ustedes. Gracias por la invitación, Tito. Cuando venga la normalidad me gustaría que me invites otra vez, pero para ir allá, porque la pasamos re bien cuando vamos a Bolivia. Disfrutamos mucho del compañerismo, del equipo, de cómo se relacionan ustedes, de los buenos amigos que son, son señores, la verdad, son personas con las que me gusta, uno disfruta estar con ustedes por la manera en que tratan, todo lo demás. Bueno, los queremos mucho, así que me invito para cuando termine la pandemia para estar allá con ustedes. Gracias por este tiempo y me gustaría terminar orando y que el Señor les guíe. ¿Hasta cuándo van a estar con el Congreso? ¿Hasta el domingo, sábado? Hasta el sábado. Uy, que el Señor les dé un muy buen tiempo y les enseñe muchas cosas en este tiempo. Amén. Oremos entonces, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, yo te doy muchas gracias, Señor, en este día porque hemos podido abrir tu palabra. No hemos podido ver quizás todo lo que queríamos ver, pero hemos aprendido mucho de tu palabra, Señor. Y tú nos hablas del corazón, nos hablas de los pensamientos, nos hablas de acciones y nos hablas de la manera diferente que actuamos cuando lo que sale de nuestro corazón es lo que viene de tu corazón, es lo que viene de tu palabra. Señor, en medio de esta pandemia, el mundo no va a ser igual. Hay millones de personas sin trabajo, millones de personas sin comida, millones de personas que marchan sin una dirección adecuada. Oramos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría para saber escuchar a nuestro pueblo, saber cuáles son sus necesidades emocionales más profundas que están relacionadas con lo espiritual y podamos tener una respuesta adecuada, Señor, a esas necesidades. Oramos por el liderazgo cristiano que esté a la altura, Señor, de lo que la sociedad espera de nosotros como líderes. Que tengamos respuestas venidas del corazón de Dios para guiar esta sociedad. Te doy gracias, Señor, por el equipo en Bolivia, por Tito, por China, por cada uno de los coordinadores. Gracias, Señor, por lo que tú les has llevado a hacer allá en Bolivia, a formar un equipo tan lindo y también a afectar a la sociedad con la palabra de Dios. Bendícelos, dale días fabulosos, Señor, en lo que resta de este congreso y que puedan disfrutar sobre todas cosas la presencia tuya en sus vidas y la presencia entre ellos mismos. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Gracias, Mario. Gusto de verte y escucharte. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas que gracias. El Señor les bendiga. Amén. Sí, querido Mario. Muchas gracias. Gracias, Tito. Gracias, gracias. Bendiciones. Ahí nos vemos. Que Dios te bendiga. Víctor Hugo. Mario, muchas gracias, Mario, por el tiempo que has compartido con nosotros la palabra de Dios. Realmente hay algunas cosas que quizás algunos tienen alguna pregunta, alguna consulta para Mario. Quizás este es el tiempo de hacerla para que podamos escuchar quizás algo que a usted no le quedó claro o quiere pedirle alguna sugerencia en alguno de los puntos que él tocó. Hágase a Tito, que sabe más que yo. Buenas, yo tengo una pregunta. Sí. Mario, ¿cómo le va? Buenas. ¿Qué haces en la escalera? Aquí, mirá vos, llegando a dejar a la niña
al colegio. Mario, usted habló de algo que me pareció muy interesante, que era el hecho de enseñar a las personas a cambiar no lo externo, sino el corazón. Entonces pensaba si usted pudiera sugerir alguna herramienta práctica o alguna manera práctica de cómo hacer eso para mí y de cómo hacer eso para ellos. Bueno, la conducta viene del corazón, eso ya lo dijimos. Estamos con un grupo de profesionales los días sábados a la tarde, teniendo 1 hora y media de tiempo de discipulado profundo de desarrollo del carácter. Y hemos tomado la modalidad de preguntarle mucho a Dios cuando no entendemos algo. Entonces, una forma práctica de aprender es tomar algún pasaje de la Biblia, puede ser corto o largo, pero más bien corto, alguna palabra, y en el grupo, que son como 5 o 6, a veces 7, de líderes de profesionales, empezar a escarbar en el pasaje qué es lo que el Señor está queriendo decir. Y cada uno trae sus pensamientos, vamos a un diccionario bíblico, vamos a algún libro profundo, demás, y empezamos a ver qué es lo que la Biblia está queriendo decir cuando dice tal cosa. Entonces yo creo que esa es una herramienta práctica. Preguntarle a Dios, usar las herramientas de Dios para aprender de preguntas. A veces los que hablamos, por una cuestión de tiempo, hablamos demasiado y no dejamos que la gente pueda expresarse. Entonces, cuando la gente se expresa, da sus propias opiniones, sus ideas, lo que saben, uno escucha a personas que saben más que uno. En el grupo hay una muchacha que ha ido al seminario y todo y sabe mucho de la Biblia. Entonces le digo, Debbie, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Porque vos sabés más que yo de esto. Entonces, y es bueno escuchar a la gente. Es una manera práctica de aprender a cómo Dios quiere que actuemos nosotros. Muchas gracias, Mario. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta para Mario? No, ya no, entendieron todo. No, a mí me gustaría agradecerle a Mario porque lo que él decía sobre escuchar, pero sobre todo actuar conforme tu corazón, con aquellas cosas que Dios va colocando en tu corazón. Creo que Él lo hace y nos bendice a todos con enseñarnos desde su corazón, porque nos inspira y nos anima. En lo personal siempre es así. Y tal vez si tuviera que hacerle una pregunta, que a mí siempre me gusta preguntarle algunas cosas a Mario, es ¿cómo haces para cuidar siempre tu corazón? De que hay algunas cosas que por ahí, si tuvieras que pensar en 3 cosas de las que tenés que guardar tu corazón, ¿cuáles serían? Bueno, ¿en tiempo de pandemia o en tiempo normal? Ahorita la pandemia es lo normal. Ahorita la pandemia es lo normal. Yo creo que una de las cosas que tengo que guardar mucho en mi corazón es del orgullo. La segunda cosa es la autosuficiencia. Orgullo, autosuficiencia. Y la tercera cosa es el dinero. No porque sea una persona que ambicione tener dinero, sino porque generalmente los obreros de la cruzada nos movemos bastante juntos, por decirlo de alguna manera. Entonces uno a veces tiende a hacerse miserable con el dinero. Entonces digo, Señor, guarda mi corazón porque tú eres proveedor de todo. Y realmente he experimentado mucho la provisión de Dios en las 3 cosas, ¿no? El orgullo, la autosuficiencia es la que más me cuesta. Es decir, tiendo a ser autosuficiente. Por ejemplo, ahora el sábado tengo que hablar de un tema de el significado más allá del éxito, y ya lo he hablado tantas veces que digo,
¿para qué voy a estudiar para el sábado? Si agarro el libro de Ron Swenson, miro un poquito y ya está, ¿no? Pero uno tiende a ser autosuficiente. Los años te enseñan cosas buenas y a veces te informan en cosas que no son buenas, ¿no? Y el ser autosuficiente es una de las cosas que a mí me cuesta mucho. Y la otra es el orgullo. Yo he notado, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, casi una pelea, por eso casi me salí de los webinars y todo eso, porque todo el mundo peleando para estar ahí presente en alguna computadora, ¿no? Todo el mundo quiere estar en la computadora, entonces los nombres y todo lo demás, y bueno, eso es un peligro, el orgullo es peligroso. En cuantas menos fotos salgas, mejor. Gracias, Mario. Gracias. Mario, por favor, permítame orar por usted, Mario. Bueno, gracias. Señor amado, gracias por traernos, Señor amado, otra vez a la memoria aquellas cosas con las que tenemos que lidiar y que están en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Aquellas cosas que quizás todavía están ahí latentes, Señor, y que en cualquier momento de descuido salen otra vez a flote. Padre amado, que nuestro mayor anhelo sea que se cumpla Romanos 8:29 en nuestra vida, Señor, que lleguemos a ser semejantes a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por hablarnos esta mañana, por medio de tu palabra, por medio de Mario. Gracias por esa honestidad de Mario para compartirnos su corazón, su vida, sus luchas, pero también aquellos sueños que tú has puesto en su corazón, Señor, de formar líderes apegados a tu palabra, Señor, y que esa nueva generación de líderes, Padre amado, que también puedan formar discípulos conforme a tu corazón. Gracias por la vida de Mario, por su esposa, sus hijos, por sus nietos, Señor. Gracias por su ministerio, por su servicio. Y también gracias por los frutos, Señor amado, que tú vas a dar en la Argentina por medio de él, su ministerio, Señor amado, y su familia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, esta mañana por la vida de Mario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Bendiga. Nos vemos. Amén. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Que Dios ustedes. te guarde, te bendiga. Saludos a Leticia y que Dios siga Gracias. usando tu vida para su gloria. Amén, gracias a Te Dios. queremos un montón. Igualmente, yo los quiero mucho. Gracias, amigo. Gracias, Mario. Por todos lados dicen que los bolivianos son mis preferidos. Y es cierto. Lo digo acá. Bendiciones, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo. Que Dios te Un bendiga. abrazo. Chao, chao. Bueno, pido mil disculpas, la verdad que se cayó mi internet. Me llamaron de Tigo para decirme que hay un problema en la zona y que va a estar así. Van a venir los técnicos a ver cuál es el problema. Así que, Tito, muchas gracias por continuar con la reunión. Y bueno, este tiempo me gustaría mucho que podamos compartir algunas cosas. ¿Qué es lo más relevante que usted ha escuchado de Mario y que usted quisiera poner a trabajar en su vida? Esas tres últimas cosas que mencionó con la pregunta de Walter